Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Inédita Podcast, un podcast de diferentes temas en los que simplemente exploramos a profundidad pensamientos, cosas que nos suceden a todos o con las que nos sentimos identificados. Les habla Sofi Llano, terapeuta Gestalt, terapeuta sistémica y mujer joven que simplemente quiere hablar y explorar de estos temas que veo recurrentemente en mi vida, en mi consulta, con mis amigas y ya está. Entonces, de nuevo, les agradezco por estar acá, muy contenta de llegar con un nuevo tema. Hoy quiero hablar de quién soy cuando no estoy entreteniendo a los demás. Por entretener, quiero que lo interpreten como complacer, como performar para los demás, como convencer, como todas estas acciones que a veces son micro, a veces son muy macro y muy notorias, pero que están constantemente basadas en mi trato y en la atención y en el foco, que es querer lograr algo de los demás o querer lograr ser vista o elegida o querer simplemente tener un lugar en la vida de otros y esperar constantemente esa validación y ese como permiso de que me noten, de que me vean y entonces por eso me siento validado o validada. Pero pues todas estas son formas de entretener y de todo el tiempo, como lo dije hace un momento, como performar para el otro. Entonces lo primero que quiero que nos cuestionemos, que nos planteemos, en lo que profundicemos es pues de dónde viene un poco esta herida o de dónde viene todo este tema de complacer, en qué momento volví una personalidad, el sobreentretener y el vivir en función de otros, ¿sí? Y este va a ser como un ejercicio muy introspectivo que voy a plantear acá, que es como, quiero que se remonten mucho como a su infancia o a su adolescencia, que es de dónde viene este mecanismo. Entonces, para muchos se van a dar cuenta que tiene que ver porque tal vez en sus casas, en sus familias, fue muy glorificado ser esta persona que tal vez podía con todo, que era muy perfecta o muy perfecto y que hacía las cosas bien, que ser esta persona que siempre se le aplaudió ser súper organizada, tener todo de alguna manera como, no sé, planeado, ser súper estructurado, ser juicioso, tanto que, no sé, para muchos, que también es mi caso, siempre fue como, pues es que de mí se espera mucho y de mí como que siempre se espera a que yo cumpla, a que salga con algo, a que tenga las cosas resueltas, a que, mejor dicho, no se tienen que preocupar porque saben que yo sí o sí estoy dando mi mejor versión todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que aprendo en ese momento? Es muy importante entender que cuando se vuelve esto una personalidad que pues el carácter no es más también que un mecanismo, digamos que defensa, un mecanismo de defensa que también hemos interiorizado por pertenecer, ¿no? Cuando entendemos esto, pues entendemos que, claro, si yo comprendo desde muy pequeña que la manera en la que yo pertenezco, la manera en la que a mí los otros me ven, me aplauden, siento que tengo un lugar, siento que soy amada, siento que soy vista, es cuando yo estoy como, entre comillas, en mi mejor versión, pues rápidamente, sí, como que mi cerebro y mi inconsciente y también mi consciente comprende que, bueno, pues eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces generamos de ahí una personalidad que tiene que ver mucho, pues precisamente con esto de performar, ¿sí? Esa es una de las posibilidades. Hay otra posibilidad que es, digamos que la polaridad o la otra cara de la moneda, que también es de pronto cuando yo estaba creciendo o en algún momento de la vida o con mis cuidadores o mis padres, era todo lo contrario, ¿sí? Como que de mí no se esperaba nada, ¿sí? Tal vez crecí en un ambiente con mucho desorden, tal vez cada quien estaba en lo suyo, tal vez no había mucho lugar para que yo brillara. Entonces todo lo contrario, se genera este mecanismo también desde el control, desde el hacer, desde el performar, desde el tener todo, porque pues también viene desde ese miedo a, claro, es que si yo fallo o si yo no hago las cosas, pues todo muy rápidamente, muy fácilmente se puede derrumbar. Entonces están estas dos posibilidades usualmente, sí, creo que también pues tiene que ver con una herida muy social que también se puede desarrollar, no sé, a lo largo de la vida. Creo que todos en general, a raíz también del mundo que habitamos hoy en día, pues hay una exigencia constante a quienes debemos ser y como a esta, no sé, a estar muy centrados, a entretener. Siento también mucho que, por ejemplo, en el ámbito como romántico, también está mucho esta connotación como este miedo a
si yo no hago las cosas bien o si yo no soy una versión de mí, una versión muy específica de mí, como que en cualquier momento puedo ahuyentar o se me puede caer como todo el vínculo. Entonces, de nuevo, sé que esto ya lo hemos revisado en otros episodios, pero está también toda esta cultura del esfuerzo, de sostener y de todo el tiempo convencer, mirar y pues ser también en muchos casos muy complaciente. Entonces, es importante que cada uno de ustedes como que confirme, pero que haga también el ejercicio como de interiorizar un poco, pues sí, de dónde viene todo este tema, explorar de dónde viene esta herida. Y lo más importante es aceptar que igualmente lo que hay detrás de todo esto, pues es un gran miedo. Es un gran miedo a no pertenecer, a no ser vista o visto, a no ser amado, a sentir que los otros todo el tiempo están determinando mi lugar, ¿sí? Y a pues cederle todo el tiempo el protagonismo al otro. En el momento en el que tú me veas, me aceptes, en el momento en el que yo tenga un lugar en tu vida, en el momento en el que yo te complazca, en el momento en el que yo no te diga que no, entonces pues ahí es donde digamos que más validado me voy a sentir. Entonces generamos todo este mecanismo que viene desde un profundo miedo, desde un profundísimo miedo a, pues tengo mucho miedo a que las cosas se derrumben o se caigan. ¿Sí? Y ese es el miedo que precisamente tenemos que atender porque es a raíz de ese miedo que nos volvemos estas máquinas muy en función de otros. Ojo, porque esto también nos ha hecho ser muy camaleónicos, ¿no? Como que muchas veces no es como tan de frente, ¿no? Creo que pues hay muchas maneras de verlo, pero también se esconde mucho como toda una estrategia de que no se me note, ¿sí? Como que estoy performando, estoy estrategizando, pero en el fondo no quiero que se me note y tal vez lo que proyecto es algo completamente diferente, pero siempre, siempre, siempre lo que nos va a dar un poco la pauta de dónde viene todo, pues es siempre ir a ese interior, como que cuál es la motivación. Sí, a veces la estrategia se puede ver como no, pues yo soy la más tranquila, a mí no me importa nada, soy súper apática, no me relaciono con nadie, miro mal a todo el mundo, podría ser, pero en el fondo es una estrategia porque es que me da mucho miedo abrirme, porque en el momento en el que me abra, quizás voy a sufrir rechazo, quizás pues sí tengo pánico a no pertenecer, o sea, como siempre mirar un poco como dónde está también como esa motivación, que ahí es donde pues vamos a tener también la respuesta. Entonces, todo esto, esta pequeña intro es para, pues sí, volver a este tema de, entonces viene esta pregunta muy latente que yo me he hecho muchas veces en mi vida, en varios momentos, que es, ¿quién soy cuando no estoy entreteniendo? ¿Sí? ¿Qué pasa si a mí me quitan la audiencia? ¿Qué pasa con mi show? Porque pues eso es algo muy real, ¿no? Como que sin audiencia no hay show, si nadie está ahí para ver todo lo que yo tengo que performar, ¿qué queda? Y lo que queda es que en muchos casos hay una sensación de vacío que tal vez nos asusta a muchos, que tal vez es muy difícil de transitar y que nos confronta con una verdad absoluta que es, todo este tiempo llevo haciéndome cargo de necesidades ajenas, todo este tiempo quizás llevo poniendo por encima de mis propias necesidades el querer de los demás y entonces en el momento en el que quiero trabajar esto, en el momento en el que lo noto y me doy cuenta, en el momento en el que me empieza a hacer ruido, lo primero que aparece, además del miedo, es esta pregunta que es, pues, ¿qué voy a hacer con todo lo que me toca ahorita confrontar que tiene que ver conmigo misma? Y se los digo muy así porque yo he estado en ese lugar bastantes veces en mi vida, creo que todavía me confronto con eso, que es todo esto que yo pues hablo mucho también en redes sobre volver a traer el foco a mí. Esto es precisamente volver a traer el foco a mí, que tiene un precio muy caro que es traer el foco a mí, también implica dejar de poner el foco en otros. Traer el foco a mí implica volver a enchufar también un poco como la fuente de mi necesidad y darme cuenta que de pronto tengo muchos temas no resueltos, que de pronto tengo muchas cosas que me duelen, que de pronto tengo mucho miedo de lo que me voy a encontrar cuando me tengo que hacer cargo de mí misma, que de pronto tengo muchos vacíos y que me da pánico tal vez afrontar mi propia cabeza y ese espacio conmigo y tal vez darme cuenta y aceptarme verdades que muchas veces no nos aceptamos. Entonces, no sé, les pongo ejemplos, como que mucha gente, por ejemplo, tiene narrativas y búsquedas que vienen muy desde la cabeza, ¿sí? Entonces, digamos, no sé,
en mi cabeza yo tengo que, juepucha, uno tiene que casarse y tener hijos y crear familia y que tal vez la idea de éxito está arraigada a eso, pero de pronto me doy cuenta que en el fondo quizás en este momento de mi vida no quiero eso. Y aceptarme que, tal vez ahorita yo no quiero tener hijos y tal vez ahorita yo no estoy lista para una relación de pareja de lleno que consuma mucho tiempo de mi vida, pues asusta porque también es como, confrontar como todo un discurso que tal vez me vengo diciendo hace mucho tiempo. Entonces, toda esta pregunta, que no la vamos a resolver de un día para otro, por supuesto, de quién soy cuando no estoy entreteniendo, simplemente creo que puede servir como una pregunta guía que todos ustedes se pueden empezar a hacer, que es, primero, ¿cuáles son mis maneras de entretener? ¿Sí? Como cómo se ve entretener para mí. Yo empezaría por ahí, que para todos se va a ver distinto, ¿no? Entonces, para mí, entretener, en mi caso literal personal, se ve como un poco, pues, no sé, como entonces ser la mejor amiga, ser la mejor hija, ser súper buena en todo lo que hago, ser muy notada, ser muy estrella, muy protagónica, como desde mi mejor versión, digámoslo así, poder con todo, ser fuerte, también poner límites, como realmente un personaje súper montado que a mí me cuesta muchísimo esfuerzo. Entonces, quiero que todos como que se planteen y se pregunten un poco qué significa para mí entretener, ¿sí? Para ustedes también se puede ver como no, pues entretener tiene que ver mucho con centralizar a los hombres en mi vida, entretener tiene que ver mucho con ser el centro de atención de mi familia y no soltarlos y ser la hija que, mejor dicho, se queda y bueno, o sea, como que de nuevo, para todos se puede ver de maneras diferentes, ¿sí? Pero es importante hacernos la pregunta. Después viene toda la parte un poco más miedosa, que es, ¿qué pasa si yo quito esta parte de mí? Y la quito no porque vaya a dejar de serlo, sino que qué pasa si yo también empiezo como a no actuar, sí, literalmente desde el actuar, sino a conectarme con una verdad, pues que tiene que ver más con lo que siento, como a integrar otras partes de mí. Y en mi caso, por ejemplo, es pues integrar que es que yo no soy perfecta, que no tengo las respuestas, que en ningún momento nadie me ha exigido que yo tenga que saberlo todo, que mi mecanismo de defensa que ha sido precisamente eso, como ser notada, ser la estrellita, ser la buena estudiante, ser la buena trabajadora, ser la buena hija, pues también me pesa. Y la verdad es que hay muchas cosas que en muchos momentos de mi vida quiero mandar a la mierda, hay muchas veces que no soy la mejor amiga, hay muchas veces que quiero estar botada en mi cama y también tengo derecho a deprimirme, a ponerme triste, a no poder con todo. Y pues, por ejemplo, eso era algo que a mí me confrontaba mucho. Entonces, quiero que ustedes también se pregunten cuál es la fantasía catastrófica que hay detrás de sostener todo este personaje que precisamente muchas veces nos pesa tanto. Entonces, bueno, todo este tema que estamos explorando también desde este performance, desde este complacer, desde esta versión de mí que también es la única versión que muchas veces me permito ser ante los demás porque me confronta también la otra, como lo mencionaba. Creo que también a medida que vamos creciendo trae pues una herida muy profunda que se va gestando y que en algún momento explota, que yo le llamo también como el rompimiento un poco de la casa de cristal, que es cuando nos damos cuenta que ser tan buena, ser tan complaciente, poder con todo, performar, ser esta mejor versión, no garantiza y no trae ningún premio. Y yo entiendo que esto es muy confrontador porque, claro, es como llevo toda la vida tal vez reprimiendo partes de mí, ¿no? Siendo esta versión, digamos que idealizada, entre comillas, pero sobre todo pues muy, muy puestica de mí o muy según lo que los otros necesitan. Y nos pasa, porque pasa a lo largo de la vida, que nos traicionan, que, pues no sé, el amor se acaba, que nuestros padres nos siguen haciendo reclamos, que nos echan del trabajo, que no sé, puede haber miles de situaciones que como que triggeren esto, pero claro, nos confronta mucho con, ¿de qué me ha servido dar tanto, sí? Y amar tanto, y performar tanto, y vivir tanto por otros, si al final los otros están en lo suyo. Y esto genera una profunda rabia porque también nos confronta mucho como con precisamente pues eso de cómo así que yo vivo en los otros y los otros no viven en mí.
¿sí? Como con su foco de atención en mí. Como así que hay gente que igual es capaz de dejarme si yo he sido esta mejor versión de mí misma, ¿sí? ¿Cómo es posible que si yo lo di todo en este trabajo, igual por mí nadie se preocupa? ¿Cómo es posible que yo soy la amiga que está pendiente de todo el mundo y que está ahí como preguntando y estando súper pendiente de lo que necesiten los demás, pero cuando se trata de mí me siento muy sola? Y pues esto abre toda esta cajita de Pandora que trae pues esta verdad de que no hay ningún premio al performar, de que muchas veces se siente como una gran mentira, se siente como una gran estafa, y creo que eso también es lo que nos confronta mucho, pero que a pesar de que es muy difícil de atravesar y que creo que se puede presentar en varios momentos de la vida y en varios ámbitos, también es un gran abrir de ojos, que es pues finalmente lo que también nos hace confrontarnos con, pues sí, un poco con esta idea de, ok, pues me toca también hacerme cargo de mí. Yo no puedo esperar a que, así como yo me atiendo todo el tiempo necesidades ajenas, las mías también sean suplidas y atendidas, porque ese es un poco el falso amor y el intercambio que hay, ¿no? Entonces yo ocupo un lugar muy importante en tu vida, pero lo que estoy es todo el tiempo buscando también una retribución a cambio. Esa validación, ese amor, sí, como ese puesto que tú me das en tu vida que igual nadie nos debe. Entonces pues ya planteando esto y como comprendiendo un poco la dinámica sí, como de toda la premisa y de toda la pregunta y de todo el tema que venimos hablando, yo creo que algo que vale mucho la pena también es precisamente notar un poco como cuál es ese discurso victimizante en el que vivimos, ¿sí? ¿Qué gano yo de este personaje? Y sobre todo, acá está lo más importante, ¿qué justifico yo con este personaje? ¿Qué justifico yo siendo la que lo da todo, la que, mejor dicho, se mata por otros, la que, ustedes saben, no quiero como ser repetitiva, pero es muy importante que se permitan como confrontarse con esa pregunta, que sé que puede ser un poco confusa, pero ahí hay muchas respuestas y es un ejercicio que pueden hacer. Anotan en un papel un poco como qué estoy ganando yo de este personaje. Entonces hagamos el ejemplo acá juntos. ¿Qué gano yo de ser la especial, la que puede con todo, la que es una superwoman, en otras palabras, la que no necesita ayuda de nadie, la que es súper amiga, súper todo? Entonces gano pues justificar todo el tiempo que me tengo que esforzar por las cosas. Gano quejarme cada vez que me siento sola, cada vez que la vida un poco como que no me retribuye esas cosas. Vivo en la pataleta de que en algún momento, algún día, todo esto me va a ser retribuido y compensado, y como que esta fantasía un poco de que la vida nos debe algo y de que los demás nos deben algo, que esto pues ya lo he mencionado en otros temas, pero acá como que es relevante, ¿sí? Gano tal vez la idea y la fantasía de que justamente porque yo soy tan dadora, entonces merezco más que otros y algo mucho más grande y algo que me va a salvar. Y sí, como que también creo que está muy atado a esta creencia y a esta, un poco como a esta necesidad de vivir todo el tiempo cosas extraordinarias, sino pues siento más o menos que no me pasó nada, ¿no? Como que hay una pequeña también adicción ahí al estímulo, a que si mejor dicho, lo que me está sucediendo en mi vida no es absolutamente apoteósico con fueguitos artificiales, entonces también lo invalido. Gano precisamente invalidar las cosas, entre comillas, mundanas, banales que me pasan, porque pues supuestamente eso no me mueve nada. Entonces se dan cuenta como que así uno no lo note, siempre en todos los lugares que ocupamos en nuestras dinámicas hay una ganancia, por algo lo sostenemos. Sí, que eso es precisamente lo que uno muchas veces va a trabajar a terapia, ¿no? O alguna práctica que es también pues como ese darme cuenta también de cuáles son a veces esas dinámicas invisibles que tenemos, pero que pues nos cuesta aceptar. Pero oigan, no se preocupen, todos las tenemos, o sea, absolutamente todos. Entonces creo que un acto también como muy chévere es decir, bueno, sí, yo también manipulo con esto, ¿saben? Yo también me justifico con esto todo el tiempo, o sea, ahí también está mi narrativa, como, porque ¿qué pasa? Que muchas veces como en lo que más tercos somos, también es lo que más, como que lo que más nos vara y nos hace quedarnos quietos y estáticos. Sí, es como en la pelea y como en la protesta de, pero es que yo sí di y a mí no me dieron.
ok, sí, válido, duele, pero ¿qué hago con eso? ¿Qué puedo revisar de ahí? ¿Me puedo quedar toda la vida pataleando con eso o puedo entrar a un tema más profundo que es revisar y yo por qué doy tanto? ¿Sí? Y yo por qué justifico que el dar tanto también a mí me va a retribuir, como de nuevo, usarlo para nuestro crecimiento. Ojo, porque con todo esto que estoy mencionando, yo no quiero que esto suene como una invitación al egoísmo y al narcisismo puro, para nada. Simplemente quiero que suene como una invitación al verdadero me adulto y me hago cargo y cómo yo misma perpetúo mis propias dinámicas en las cuales también después me victimizo. Entonces, bueno, todo esto es muy importante. ¿Cómo me voy a adultar y me voy a hacer cargo también de mi personalidad, que tiene que ver mucho con dar, con complacer, con entretener, con performar? Y es entender que algo también voy a tener que soltar y entender que no voy a poder seguir manipulando desde ese lugar, menos mal. ¿Sí? Hay que verlo como algo bueno. Entonces, ¿cómo se vería empezar a sanar todo este tema? Como ya traduciéndolo un poco más como a acciones un poco más concretas. Entonces, lo primero es volver a poner todo el foco y como de atención en ti y a una conexión verdadera contigo misma, que es cómo hacer cargo yo de mi necesidad, yo qué quiero, ¿sí? Y eso es un tema muy duro porque pues para muchos también es aceptarse verdades, para muchos también será tomar decisiones que llevan posponiendo mucho tiempo. Ejemplo, si yo tengo una relación de pareja en la que soy absolutamente infeliz porque la persona con la que tengo la relación no es la persona que quiero y todo el tiempo estoy empecinada en cambiarlo y mi discurso victimizante es que yo no soy suficiente para esa persona y no me quiere y por eso no cambia por mí y yo, entonces estoy en mi discurso victimizante. ¿Qué sería, por ejemplo, aplicar esta primera regla o consejo de cómo conectar conmigo y atender mi necesidad? Es, primero, reconocer mi necesidad, que es, tal vez estoy con una persona que no me aporta y yo quiero una relación de pareja que me aporte. ¿Qué sería atender mi necesidad? Pues hacerme cargo de lo que yo necesito y tal vez es hablarme con la verdad, tal vez es tomar decisiones un poco más contundentes, tal vez es, sí, adultarme y en vez de poner todo el tiempo la batuta en el otro, en si el otro cambia, en si el otro deja de buscarme, de provocarme, si el otro deja de ser lo que es, yo voy a ser feliz, empezar a coger yo la batuta y decir, ¿qué hago con la información que tengo? No con la información a la cual le puedo sacar potencial y a la cual yo puedo justificarme, sino con lo que hay, con lo que tengo enfrente de mí, ¿qué hago? Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de, hagan de cuenta que yo tengo un vaso de gaseosa en mi mano y yo quiero que eso sea agua. Y entonces yo estoy peleada con la vida y con la gaseosa porque la gaseosa no se convierte en agua y porque me hace daño, pero yo todos los días estoy eligiendo A, tomarme la gaseosa, que sé que es gaseosa y no es agua, B, pelear con la gaseosa para que se convierta en agua, cosa que no va a pasar, cuando en realidad lo que yo debería hacer es, si yo quiero agua y lo que tengo enfrente de mí es gaseosa, pues necesito dejar la gaseosa e ir por agua. Sé que estoy siendo insensible ante temas muy sensibles porque no es tan fácil, pero simplemente quiero que se empiece a entender la herida. Y como un poco la dinámica y un poco como el consejo de qué me tengo que hacer cargo yo, cómo retomo la batuta. A eso me refiero cuando hablo de mi necesidad, ¿sí? Porque muchas veces creo que cuando hablo del tema, mi necesidad se traduce como en pequeñas como cosas que son importantes, pero de nuevo como que botan la responsabilidad a otro lado, que no es la idea, ¿sí? Cuando hablo de mi necesidad, no es mi necesidad es que me den rosas todos los días. No, bueno, ese es un deseo que tienes, válido, pero también vete a necesidades más profundas, como si yo quiero estar en esto y todo el tiempo hago lo contrario, pues de nada me sirve. ¿Qué otro tema o qué otro consejito para empezar a sanar este tema puede servir? Si mi vida es mi obra, ¿cómo la quiero vivir? Oigan, acá conéctense con algo muy bonito que es tu vida es tu obra, al único acceso, a la única conciencia a la que tú tienes acceso y vas a tener acceso es a la tuya. Nunca vamos a poder leer mentes ajenas, nunca vamos a saber con exactitud en qué están los otros, como que realmente dejemos de buscar afuera y
miremos y pongamos como esa mirada muy en nosotros, como ¿qué quiero hacer con esto? ¿Sí? Como ¿cómo quiero yo vivir mi vida? ¿Puedo toda la vida darme palo con qué? Con la herida, con lo que no me dieron mis papás, con mi historia personal. Y yo sé que hay historias personales muy difíciles, lo sé y lo lamento y los acompaño en eso, pero acá estamos para darle la vuelta a las cosas, acá estamos para mirar de frente la vida, acá estamos para volver al camino, ¿me entienden? Como que yo soy muy partidaria de elegir la vida como desde ese lugar de vivir también muy gozado desde mi elegir, ¿saben? Entonces, conéctate un poco con eso que a mí me parece muy bonito, como tu vida es tu obra. Entonces, puedes pasarla entreteniendo circos ajenos o puedes pasarla entreteniendo lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Y eso sí empieza por una decisión, por un trabajo que todos de alguna manera estamos haciendo, pero que es bonito a veces ponerle un poco más de forma y ponerlo un poco más como en nuestras narices para genuinamente, no sé, como conectarnos muy de lleno con eso. Tercero, ¿qué lealtades estoy siguiendo? Sí, esta es una pregunta que vale mucho la pena hacernos. ¿A quién le estoy demostrando toda esta versión de mí? ¿Sí? Si tuve una mamá muy dura, muy difícil conmigo, que no me veía y yo todavía soy la que se autoexige, la que mejor dicho no respira, la que no tiene un día libre, la que vive por otros, sigo de alguna manera demostrándole y comprobándole a mi mamá esa parte de mí. ¿Sí? O por el contrario, si tuve unos papás que todo el tiempo me aplaudieron, me felicitaron por ser esta versión de mí y yo también sigo en esa dinámica, no solamente tiene que ser con los papás, pregúntense muy genuinamente como ¿a quién le sigo demostrando esta versión de mí? ¿Ante qué? ¿Me entienden? ¿Ante qué me estoy comportando como me comporto? ¿Por qué me da tanto miedo también integrar otras partes de mí que me componen y que me hacen más integral? Claro que no lo tengo todo resuelto, claro que no tengo todas las respuestas, por supuesto, nadie las tiene. Claro que tengo momentos duros, como que también ser un poco más compasivo, pero sobre todo más realista con la versión tuya que por supuesto que no tiene todas las respuestas y está perfecto. No hay una exigencia ante el tema. Entonces creo que eso es importante. Cuarto punto, como realmente confrontarte con tu miedo. ¿Cuál es mi miedo? Y decírtelo de frente y vas a ver también cómo al aceptártelo pierde mucho poder. Bueno, mi miedo es, entonces pongo el mío acá de frente, mi miedo por mucho tiempo fue ese, como la posibilidad de no ser gustada, de como así, o sea, puede que haya, y no románticamente, en todos los ámbitos, la posibilidad de no ser la mejor, la posibilidad de que no lo estoy haciendo bien o de que hay gente que no está de acuerdo con lo que soy o de no complacer de alguna manera. Y es como, ok, entonces si lo tengo tan de frente, pues puedo trabajar con él. Creo que lo que más nos hace sufrir también es todo lo que negamos, ¿saben? Como todo lo que está muy, muy escondido, muy quieto, que no nos atrevemos ni a mirar ni a aceptar, pero hablarte con la verdad también es lo que va a destrabar muchas de tus dinámicas y lo que va a hacerte florecer en muchísimos ámbitos. Entonces hoy quiero dejar esa invitación muy bonita como a hablarte con la verdad. Tu vida es tu obra, ¿sí? Nadie está exigiendo que tú entretengas, que tú complazcas. Se vale poner límites. Empezar a poner límites tiene que ver mucho con conectar que los límites son para ti, en tu beneficio. Un límite no es algo que tú le pones al otro como un ejercicio de tengo que ponerle al otro. ¿Sí? Un límite es algo que tú haces por ti. Entonces, por ejemplo, yo no le voy a decir a alguien, oye, mira, es que tú no deberías comer con la boca abierta porque es que eso no está bien, que es que eso es educar al otro. De nuevo, no, es muy diferente decir eso a decir como, mira, yo la próxima vez voy a comer en otro lado porque a mí me molesta profundamente cuando la gente come con la boca abierta y pues no es algo que yo estoy dispuesta a tolerar. ¿Se dan cuenta? Es distinto, o sea, como siempre aprópiate tú del límite. Poner límites es un ejercicio continuo que a todos la vida nos arrincona a hacerlo, entonces no tener miedo y volver siempre a esa pregunta de
qué quiero lograr yo, cómo vuelvo a mi necesidad, cómo vuelvo a mi energía, cómo vuelvo a vivir desde mí, no tanto enfocado en los demás, porque no hay, yo sé que esto soy súper repetitiva con el tema, pero es que creo que aplican todos los temas que hemos tocado, no hay recompensa. El hecho de tú sobreentregarte a los otros no te va a garantizar nada en esta vida, no hay premio mayor, entonces más nos vale, pues sí, volver a nosotras, que ahí sí que hay recompensa. Vivir por ti sí trae recompensa en el sentido como de cosecha, como que hay muchas comprensiones bonitas ahí, hay mucha recuperación de tu propia energía, hay mucho camino, hay mucha lealtad, entonces te das cuenta que lo otro se vuelve secundario en el buen sentido, ¿sí? Como qué rico la vida en pareja, pero qué rico también la relación conmigo misma, qué rico el trabajo, pero qué rico también mi proyecto de vida, como de verdad, eso es lo que al final del día se mantiene. Entonces cuéntenme en los comentarios qué opinaron, qué otros temas también quieren que hable. Para mí siempre es muy nutritivo escucharlos, leerlos, amo que me escriban, todo el feedback que me dejan, de verdad que me conmueve y me llena mucho al corazón. Entonces, pues nada, nos veremos muy próximamente con nuevos temas. Reflexionen, hagan los ejercicios si les sirven o simplemente quédense pensando. Creo que eso igual ya es más que suficiente. Y bueno, les mando muchos abrazos.